Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad, a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar de este estudio que hemos de realizar en esta oportunidad. Estamos estudiando el mensaje central de la Biblia, el plan de salvación, una salvación completa del pecado por medio de la fe y la gracia de Cristo, sin obras de la ley, como dicen Efesios 2, 8 al 10. Para que la gloria no sea dada al hombre, sino que la salvación es por medio de Cristo, recibiendo la justicia de Cristo, la vida de Cristo, el carácter de Cristo, la imagen de Cristo y el amor de Cristo en el nuevo nacimiento del Espíritu y del agua. Así se concreta la salvación para que el justo ahora en Cristo pueda vivir por fe. Estamos en el estudio número 456 de esta serie. El justo vivirá por la fe. Estamos estudiando este precioso y grandioso mensaje de salvación por medio de la justificación por la fe en el garante Cristo, que invita a recibir la justicia de Cristo, que se ha de manifestar en la obediencia perfecta y permanente de los mandamientos de Dios. Ese es el mensaje que venimos estudiando, que Dios ha dispuesto para este tiempo. Es el mensaje que ha de preparar a todos los que conocen la palabra de Dios. Es el mensaje que ha de hacer un cambio total en la vida de los creyentes que realmente acepten a Cristo conforme el plan de salvación. Y ese mensaje ha de impulsar con el amor de Dios en el corazón a los creyentes a llevar este mensaje al mundo en fuerte pregón, para que la situación del pecado en este mundo, la lucha entre el bien y el mal pueda terminar y la venida de Cristo sea inminente en esta generación. Porque Jesús dijo: cuando vierais las señales cumplirse, saber que el tiempo ya ha llegado. Cuando vean, dice, las señales, el cumplimiento, es aún el principio de dolores. Y nosotros estamos en ese tiempo. Pero este mensaje de una salvación completa fue presentado hace 133 años en el Congreso de Minneapolis que realizaron los adventistas, representados de todo el mundo con más de 90 delegados. Y Dios utilizó como instrumentos para presentar este mensaje de salvación a los pastores Alonzo T. Jones y al pastor E.J. Waggoner y a la mensajera del Señor Elena Harnon de White. Ellos presentaron cómo recibir la justicia de Cristo, la vida de Cristo, la salvación completa por medio de la ley como ayo
como un guía, como un tutor, como un maestro, para que el creyente pueda realmente llegar a Cristo y aceptar a Cristo como su Salvador por fe y gracia para recibir la justicia de Cristo, para ser justificado y así manifestar una completa santidad que es la obediencia a los mandamientos de Dios. Este mensaje se presentó entonces al pueblo adventista en 1888 y este mensaje despertó oposición y rechazo hasta el día de hoy en el pueblo adventista, porque este mensaje revelaba la relación correcta que se debe comprender en el plan de salvación de la justicia en relación con la ley. La ley unido al Evangelio, Cristo en la ley y la ley que manifieste la gloria de Dios. Pero este mensaje, hasta nuestros días, se ha mantenido lejos del mundo. Y por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, Dios ha dispuesto ahora que este mensaje debe ser recuperado y ese mensaje debe dar el triunfo a la predicación del Evangelio en este mundo, para que todos los que están esperando, deseosos de poder encontrar una salvación completa, puedan ser beneficiados. Entonces, vamos a continuar estudiando, ya que en el estudio anterior hemos desarrollado, según la Biblia, cómo es la relación que existe entre la ley y Cristo, la ley y el Evangelio. Este asunto ha escandalizado, ha confundido, ha dividido al mundo religioso, ha dividido al cristianismo, ha dividido también el adventismo. Pero para que pueda ahora volver a unirse los verdaderos cristianos, los verdaderos religiosos, los verdaderos adventistas, entonces Dios envió este mensaje. Y más o menos en ese mismo tiempo, Dios también mandó el mismo mensaje a los evangélicos y a los protestantes, por medio de aquellos mensajeros o predicadores del Evangelio que la historia nos hace llegar hasta nuestros días, a aquel mensajero poderoso Spurgeon y también el otro predicador Moody. Así que Dios es un Dios que no descuida nada, que no olvida, que no hace diferencia de personas, ni de religiones, ni de credos. No hay diferencia, dice, para Dios. Dios es un Dios de amor, un Dios de infinita sabiduría y Dios de infinita misericordia. Dios no quiere que
los seres humanos perezcan, se pierdan y fracasen aún en la vida religiosa. Dios envía sus mensajes, sus amonestaciones, sus advertencias, y Dios siempre, en el momento oportuno, permite que la luz llegue. Entonces yo creo firmemente que este es el tiempo en el cual el mundo religioso debe levantarse en base al mensaje central de la Biblia: Cristo crucificado, Cristo nuestra justicia, Cristo el que salva del pecado. Cristo no salva al pecador en sus pecados. Cristo salva al pecador arrepentido de sus pecados. Lo importante es entonces comprender la relación, la unidad que existe entre la justicia y la misericordia o el amor. La relación que existe entre la ley y Cristo, o la ley y el Evangelio. Y uno de los puntos que ha suscitado confusión en el adventismo y en medio de los protestantes y evangélicos es Romanos, o el libro de Gálatas, capítulo 3, 24, 25, 26, que hemos estudiado en el estudio anterior. Podemos brevemente recordar el texto bíblico. El texto bíblico que hemos leído está en Gálatas 3:24. Dice: así que la ley fue nuestro tutor, nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Y una vez justificados por la fe, dice, ya no estamos bajo ayo, sino estamos bajo Cristo, Cristo nuestra justicia. Otra versión de la Biblia dice: así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe, pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía, es decir, al guía de la ley. Entonces, ahí tenemos qué función cumple la ley. En el Evangelio de San Juan 1, 14 al 16 encontramos que dice: Dios envió la ley por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad solo dice por medio de Jesucristo. En otras palabras, la ley que representa lo escrito, la letra, la teoría, Dios envía por medio de profetas. Moisés el profeta, por medio de mensajeros, por medio de maestros, por medio de evangelistas, por medio de los predicadores. Los predicadores tienen la función, el encargo, la misión, el cometido de predicar la ley, de enseñar la palabra de Dios, porque la Biblia es una amplificación de la ley, porque la ley nos habla del amor a Dios, amor al prójimo. La Biblia también, Antiguo y Nuevo Testamento, habla del amor a Dios, amor al prójimo. La Biblia es la fotografía de Cristo, porque habla de Cristo, de Dios. La ley es la copia exacta del carácter de Cristo, del amor de Dios. Así que la ley es copia, la Biblia es fotografía.
Los testimonios del Espíritu y profecía son la ampliación de la ley y de la Biblia. ¿Y quiénes son los responsables de enseñar esto? Los atalayas, los mensajeros, los evangelistas. Pero ¿cuál es la función? Según que hemos estudiado, la función es llevar a Cristo. Por eso, Ayo, que representa a la ley, a la Biblia y los testimonios, se puede comparar con el tutor, pedagogo, instructor, guardián, vigilante. Porque el pecador está comparado como un niño. Por causa del pecado, el ser humano carnal es ciego, es pobre, es miserable, es desgraciado. No puede solucionar sus problemas de la vida, sus problemas en la religión, en todo aspecto de la vida. Por eso el mundo cada día marcha de mal en peor. Entonces Dios mandó la ley de los 10 mandamientos, mandó la Biblia, los testimonios. Su función, su objetivo es ser utilizado por los mensajeros como un tutor, como un pedagogo, instructor, guardián, vigilante, para llevar a Cristo a los pecadores, para mostrarle su pecado, para decirle que está mal, para decirle que está bajo maldición, que le espera la muerte, que le espera el dolor, que le espera el fracaso, que le espera todo mal. Pero ahora le ofrece la esperanza, la solución, el remedio está en Cristo, le dice, porque Cristo es el verdadero guía, Cristo es la verdadera ley, Cristo es la verdadera justicia. No hay justicia en este mundo, ni en la religión, pero Cristo es la verdadera justicia. Cristo es el verdadero Salvador. Cristo es el que santifica. Cristo es el que da su vida perfecta al creyente. Cristo es el que instruye verdaderamente al pecador arrepentido. Cristo es el guardián, el vigilante, Cristo es el capitán, Cristo es el arquitecto del carácter del ser humano. Cristo es todo. Por eso el salmista David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces la ley, la Biblia, los testimonios, la palabra de Dios es el guía que nos debe llevarnos a Cristo. Pero lamentablemente, tristemente, equivocadamente, erradamente, mal comprendido, los mensajeros, los atalayas, los evangelistas aumentaron la función de la palabra, de la ley, de los testimonios. Y comenzaron a entretener a los profesos cristianos, a los religiosos, en las iglesias, en los ministerios, en los grupos religiosos, en enseñar de que la ley hay que obedecer. La palabra de Dios, la Biblia, hay que obedecer, cumplir. Los testimonios hay que obedecer y cumplir, sin antes llevarlos a Cristo. Ese es el error que primero cometió el pueblo de Israel, los judíos. Los judíos se quedaron con la ley. No dejaron que la ley los lleve a Cristo. Eso mismo acontece hoy en día y con el adventismo también ocurrió en 1888. El objetivo entonces es Cristo. Por eso dice, así que la ley vino a ser nuestro guía. La Biblia es nuestro guía,
Los testimonios de nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, nada más. No hay que entretenerse en quedarse con la ley obedeciendo, para que fuéramos justificados por la fe. Por fe y gracia uno recibe justicia en su vida, para cumplir una ley de justicia. Recibe amor, amor es justicia, para cumplir una ley de amor. Recibe a Cristo, que concede gracia y su Espíritu Santo para ser obediente y para cumplir la ley. Recibe la santidad, justicia imputada, santidad, perfección, pureza, rectitud, para cumplir una ley recta, una palabra santa, una ley perfecta. Ahora sí viene la obediencia al cumplimiento. Pero los mensajeros han pervertido este plan de salvación. Primero lo han traído la obediencia y después la fe. Ese es el problema. O en todo caso, el cristianismo, el adventismo, el mundo religioso se ha quedado con la ley, con el guía. No han llegado a Cristo. Ese es el mensaje que nosotros necesitamos en este tiempo. En este tiempo comprender claramente para no equivocarnos como los judíos, como el pueblo de Israel. Para no equivocarnos y rechazar como el pueblo adventista en 1888. Porque en el libro de Gálatas, capítulo 3, el verso 24-26, termina diciendo, y en Romanos 3, 30-31 también, porque hay un solo Dios que justificará por la fe tanto a los circuncidados como a los no incircuncisos. Y luego, ¿anulamos la ley por la fe? De ninguna manera, al contrario, confirmamos la ley. Entonces dice, ¿con la fe invalidamos la ley? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos lo que la ley enseña. Pero no estaremos destruyendo el valor de la ley al dar fuerza a nuestra fe. De ningún modo. Más bien estamos consolidando la ley. Otra versión, pero si confiamos en Jesús, y eso no quiere decir que la ley ya no sirva. Al contrario, si confiamos en Él, la ley cobra más valor. Entonces está claramente detallado en la Biblia de que la salvación no es por obediencia a la ley. La función de la ley es llevarnos a Cristo como un guía, como un tutor, como un pedagogo, como un guardián, como un vigilante, nada más. Y una vez encontrado a Cristo por fe y gracia, recibimos salvación, santidad, justicia, amor, vida de Cristo, recibimos obediencia en el corazón, la ley en el corazón por el nuevo nacimiento. Ahora sí, el creyente en nueva vida está ya habilitado para poder, ahora sí, obedecer la ley. ¿Cómo? Obedecer la ley por naturaleza, obedecer la ley voluntariamente, espontáneamente. La obediencia debe nacer del corazón. Y ya no necesita, dice, ahora ser enseñado por hombres. Ya no necesita el tutor, el vigilante, el instructor, el guía de la ley, de la Biblia. Porque ahora tiene a la ley verdadera, al dueño de la ley.
ahora tiene la palabra verdadera, la palabra con vida que es Cristo. Ahora tiene al verdadero vigilante, al verdadero guía que es Cristo, al verdadero instructor, al verdadero Salvador, al verdadero amor. Entonces la salvación está asegurada. Y hoy entonces tendremos la oportunidad de brevemente detallar la historia, cómo este mensaje fue rechazado por el adventismo en 1888. Dios dio 3 oportunidades. Dios es un Dios paciente y sabio y misericordioso. Entonces, brevemente veamos cómo el pueblo adventista rechazó y se quedó sin Cristo, sin amor, sin santidad, sin el carácter de Cristo. Solamente se quedó hasta el día de hoy con la ley, entretenido en la ley. También los evangélicos y protestantes se quedaron con la Biblia, creyendo desechar la ley, se quedaron con la Biblia. De nada sirve quedarse con la ley, con la Biblia, los testimonios obedeciendo, pero sin Cristo, sin amor, sin justicia, sin santidad, sin el carácter de Cristo, sin la imagen de Cristo. A la final, el adventismo, el protestantismo, el evangélico, el católico recibirán la imagen de la bestia. Necesitamos recibir la imagen de Cristo. Entonces, ahora veamos brevemente la historia cómo el pueblo adventista en 3 ocasiones rechazó este mensaje. Toda esta situación era un ingenioso plan del diablo que empezó a orquestar 20 o 30 años antes de 1888. Satanás logró su propósito al conseguir que los líderes adventistas tomaran una decisión equivocada sobre las 2 leyes en el libro de Gálatas. Entonces, hablando del libro de Gálatas 3:24, ¿cuáles son las 2 leyes que son el ayo que lleva a Cristo? Es la ley de los 10 mandamientos, y antes de Cristo era la ley ceremonial que llevaba a Cristo, que los judíos desecharon tanto la ley ceremonial y tanto la ley de los 10 mandamientos, no comprendieron. Por eso desecharon su verdadero significado y se quedaron con la letra de la ley de los 10 mandamientos y se quedaron con las ceremonias rituales de las leyes ceremoniales. Se quedaron con los corderos. Y los profetas dijeron, Dios se agrada, dice, con la muerte de millares y millares de corderos. No, Dios quiere obediencia. Y quien da obediencia es Cristo. Así que entonces encontramos de que durante este periodo anterior al Congreso de 1888 hubo, dice, fuertes discusiones en el adventismo sobre este tema de la ley, el ayo de Gálatas 3:24. Los líderes no estaban dispuestos a cambiar, incluso cuando se demuestre lo contrario. Esto se convirtió en la base de la gran agitación y controversia en el Congreso de 1886 en Battle Creek y en el Congreso de 1888 en Minneapolis. Entonces, como primer punto, en la historia consideramos que la enseñanza oficial de la Iglesia Adventista sobre la ley en Gálatas, el adventismo creía que solo
El ayo era la ley ceremonial. Pero los pastores Alonzo T. Jones y E.J. Wagoner enseñaron que era la ley moral con los estatutos, era el ayo que debía llevarnos a Cristo para recibir una verdadera salvación y una verdadera justificación por fe y gracia. Así que en la sesión de la Asociación General en Battle Creek, que se realizó el 18 de noviembre de 1886, ¿qué aconteció? Aconteció lo siguiente: teniendo el horizonte cercano de la sesión de la Asociación General en Battle Creek, el 18 de noviembre de 1886, el hermano Jorge Butler, presidente del pueblo adventista, ¿qué hizo? Dice que escribió un libro, la ley en el libro de Gálatas, para poder confrontar a la posición y al mensaje que estaban presentando Alonzo T. Jones, estos pastores, y E.J. Wagoner. Y este libro, que era la posición de la Iglesia Adventista, la ley en el libro de Gálatas, se distribuyó a todos los delegados en la asamblea de 1886. ¿Y cuál era la postura? Como ya hemos dicho, decía que el ayo era la ley ceremonial. Entonces, ¿qué pasó? Dice, era palpable la tensión creada entre los hermanos a propósito de las divergencias teológicas. El hermano Jorge Butler recordó la asamblea de 1886 como una de las peores experiencias de su vida. Literalmente escribió una carta a la hermana White, que estaba en Suiza en ese tiempo, de la siguiente manera. Dijo: mi mente ha estado absorta con estos temas y no puedo evitar que me alteren en gran manera, debido a que todo me parecía tan injusto e inconsistente. Pero después de estar enfermo por 2 meses, por fin he podido asistir a esa terrible asamblea de 1886 que tuvimos aquí, la última en Battle Creek. Esa es la carta de Jorge Butler, presidente de la Conferencia General Adventista, envió a Suiza a Elena White. Y en respuesta, Elena White le escribió otra carta que está registrado en Materiales de Elena White de 1888. En la página 92 encontramos esa carta. Y dice así: habla, dice, querido hermano Jorge Butler, de esa terrible conferencia, la última tenida en Battle Creek, mientras yo estaba en Suiza, dice. Dicha asamblea me fue presentada en la noche y mi guía me dijo: sígueme, he de mostrarte ciertas cosas. Me llevó como espectadora de las escenas que tuvieron lugar en aquella asamblea de 1886. Se me mostró la actitud de algunos pastores en esa reunión, particularmente la suya,
hermano Jorge Butler. Y puedo decir con usted, mi hermano, que fue una asamblea terrible. El espíritu que controlaba a los fariseos estaba viniendo al seno del pueblo de Dios. Así que, ¿qué espíritu estaba comenzando a controlar el adventismo en 1886? 2 años antes de 1888, el espíritu que controló a los fariseos que rechazaron a Cristo. Entonces el pueblo adventista estaba comenzando a rechazar a Cristo nuestra justicia porque no querían aceptar que la ley solamente nos muestra nuestro pecado y nos lleva a Cristo. El pueblo adventista estaba tan decidido de quedarse con la ley, obedeciendo la ley, sin Cristo, sin tener un corazón nuevo, sin tener amor en el corazón, sin experimentar una verdadera conversión. Por eso la hermana Elena White escribió más tarde diciendo de que muchos, si dice, se han bautizado sin que el yo muera, sin renunciar a la antigua vida carnal. Y por lo tanto, dice, se han bautizado y no han nacido a vida nueva. Siguen en la vida carnal con corazón egoísta, tratando de cumplir la ley, se han quedado con la ley. Pero Gálatas 3:24, ¿qué dice? La ley debe llevar a Cristo. Y cuando uno encuentra a Cristo, ya no está bajo esa ley. Eso escandalizó en el Congreso de 1886. La segunda oportunidad, la ley en Gálatas y los 2 pactos fueron ahora presentados en la revista La Hoz del Evangelio. En 1887, el presidente de la Conferencia General, Jorge Butler, y Urias Smith, el secretario, y también el tercer teólogo y pastor, D.M. Cangrid, crearon, dice, una revista, La Hoz del Evangelio, para poder sostener esa posición equivocada, errada, de que la ley, el ayo, es la ley ceremonial y nada más. Y que no necesitamos nosotros creer ni aceptar que es la ley de los 10 mandamientos que nos debe llevar a Cristo. Sobre la ley en Gálatas y los pactos fue la creación de una nueva revista en Battle Creek, La Hoz y el Evangelio. La siguiente acción fue una visita del propio presidente de la Asociación General al hermano Jorge Butler. Dice así: los hermanos Jorge Butler, Urias Smith y D.M. Cangrid eran contribuyentes habituales de la revista La Hoz del Evangelio, revista que emplearon como plataforma para promocionar sus posiciones sobre la ley y los pactos en oposición a la publicación de E.J. Waggoner y A.T. Jones en la revista Señales de los Tiempos. Por tanto tiempo como fue publicada la revista La Hoz del Evangelio, desde 1 de febrero de 1886 hasta diciembre de 1888. Y Elena White escribió lo siguiente acerca de esta revista que crearon para oponerse al mensaje que estaban presentando los mensajeros del Señor.
dice así: en Bat Lecrec se publicó la hoz y el Evangelio en pugna con Señales de los Tiempos, publicada por A.T. Jones y E.J. Wagoner. Dice, la revista La Hoz y el Evangelio comenzó en Bat Lecrec, pero no ha de ocupar el lugar de Señales de los Tiempos, dijo la hermana Joair, y no veo su necesidad real. Señales de los Tiempos es necesaria y hará lo que la Hoz y el Evangelio no puede hacer. Sé que si Señales de los Tiempos continúa estando llena de preciosos artículos, alimento para el pueblo, toda familia debiera tenerla. Así que los pastores que eran redactores también, E.J. Wagoner y A.T. Jones, publicaban la posición de que la ley debe llevarnos a Cristo para ahora ya tener una obediencia que salga del corazón. Y esos mensajes eran preciosos, dice, alimento para el pueblo adventista. Pero la hermana Joair dijo, pero me duele dolor de corazón cada vez que veo la revista La Hoz y el Evangelio, que contradecía el mensaje de Señales de los Tiempos. Afirmo que no es conforme a la voluntad de Dios, dijo ella. Si Satanás logra introducir la disensión entre nosotros como pueblo, estará exultante de gozo Satanás, dijo. Así que entonces, esa es la forma en que el hermano Jorge Butler, dirigente de la Iglesia, expresó su postura sobre la ley ceremonial en Gálatas, postura que seguiría siendo sostenido hasta su muerte. Y la hermana Elena Joair escribe acerca de esa posición en Materiales de Elena Joair de 1888 en la página 22. Allí está todo lo que estamos informándonos de la historia. Necesitamos saber la historia para no repetir todos los errores. ¿Y cuál fue una de las consecuencias del rechazo del mensaje de que la ley nos lleva a la justificación por la fe? El 17 de febrero de 1887 ocurrió algo inesperado entre los líderes adventistas. Dice, el hermano Butler sufrió un golpe devastador el 17 de febrero de 1887. Iba a ser la primera resaca de esa terrible asamblea. Jorge Butler vio cómo su viejo amigo y colega Dudley Cangrid, pastor y teólogo adventista, que era encargado de dar clases, educar en teología a los pastores adventistas, ahora solicitaba ser borrado de la iglesia de Otsego, Michigan. El pastor Butler informó a Elena Joair sobre la razón de aquella decisión del hermano Cangrid. Dice así, estuvo hablando quizás 3/4 de hora o más. Dijo, en esencia, que no podía continuar con los adventistas del séptimo día, el hermano Dudley Cangrid, que había dejado de creer que la ley siguiera vigente y que no esperaba guardar de
ningún otro sábado más. Cangrid era uno de los 9 que formó parte del comité teológico que discutió la ley en Gálatas en la asamblea de 1886. Aquella discusión con Wagoner en el comité teológico hizo que Dudley Cangrid pensara que sus puntos de vista eran incorrectas. Gálatas se refería entonces, dijo, a la ley moral. Por lo tanto, Cangrid razonó que si nuestro guía eran los 10 mandamientos que nos llevan a Cristo, entonces verdaderamente quedaban sin vigencia en la cruz, y eso incluía el sábado. Cangrid tenía una visión dispensacionalista del viejo y del nuevo pacto, lo mismo que Jorge Butler y Uriah Smith contemporáneos. Esa concepción de los pactos fue la responsable de la errónea comprensión del pastor Cangrid sobre la relación de la ley y los 2 pactos. Se sintió compelido a abandonar la ley a la vista del nuevo pacto. Así que entonces, este teólogo adventista, uno de los líderes adventistas, se confundió y se escandalizó con el mensaje de que la ley es el ayo de los 10 mandamientos que nos debe llevar a Cristo para ser justificados. Y una vez justificados, ya no necesitamos seguir obedeciendo la ley de los 10 mandamientos humanamente, volviendo al viejo hombre, sino que en el nuevo pacto la obediencia nace del corazón, sale de adentro, una obediencia como delicia, como un placer cumplir los mandamientos de Dios. Este teólogo y pastor comprendió de que el pueblo adventista quería quedarse con la ley, obedeciendo, sin Cristo. Pero la hermana Elena White tuvo un sueño de este asunto, que dice así. Elena White continuó con una reprensión al hermano Jorge Butler, presidente de la Conferencia General, por su polémica carta abierta, la ley en Gálatas. Los principios que refiere son correctos, dijo. Creo que es demasiado incisivo en su trato hacia el doctor Wagoner. Le habló entonces sobre ciertos sueños impresionantes que ella había estado recibiendo referentes a Jorge Butler y al desleal pastor Cangrid, como navegando en la misma barca. La visión dice así, de Elena White. Usted, hermano, no está totalmente en la luz. El hermano D.M. Cangrid estaba presentando sus ideas sobre la ley y nunca había oído una mezcla como aquella. Ninguno de ustedes parecía ver o comprender a dónde conducirían sus argumentos. El pastor Cangrid aparecía sentado entre las oscuras sombras de una barca carcomida que tenía las cuadernas podridas o las maderas podridas, y Jorge Butler estaba allí con él. Es la obra de Satanás, dijo. Elena White expresó su inequívoca desaprobación hacia el curso de acción del hermano Cangrid. Advirtió en el sentido de que se suprimiesen sus libros, especialmente el que se trataba de la ley. Si esa obra es lo que yo creo que es, quemaría en el fuego cada copia impresa antes de permitir que una sola de ellas llegara a nuestro pueblo adventista. Materiales de Elena White de 1844, página 33-34.
El libro se había vuelto a publicar justo antes de la asamblea de la Asociación General de 1886. Era evidente con el objeto de dar soporte a la posición del pastor Jorge Butler referente a la ley ceremonial en Gálatas. Pero la hermana White recomendó que se debía suprimir y quemar esos libros porque esos libros confundían al pueblo adventista. Ahora veamos cuál era la posición de el pastor Elliot J. Wagoner, tanto en 1886 y 1888. Wagoner dirigió entonces la atención al versículo 24 de Gálatas 3, de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Wagoner explicó que Gálatas 3:24, la ley funcionaba como el oficial de la prisión correccional. Encerraba al que había violado sus mandamientos. Además, la ley, bajo la convicción del Espíritu Santo, llevaba al pecador literalmente a Cristo. La ley confinaba al pecador mediante la culpabilidad personal, sin proveer recurso alguno para lograr la libertad. El pecador aprendía de Cristo, perfecta encarnación de la ley, cómo caminar en justicia y en la correspondiente libertad. Entonces, E.J. Wagoner claramente enseñó de que la ley llevaba a Cristo y Cristo era la perfecta encarnación de la ley. Y Cristo enseñaba como una ley real para caminar en justicia y en libertad. El apóstol Pablo habló sobre la venida de la fe, dijo, pero ahora que ha venido la fe ya no estamos bajo un guía. Cristo era la perfecta ley de libertad en Cristo. El pecador perdonado caminaba en libertad. Por lo tanto, el creyente no estaba más bajo la ley de los 10 mandamientos, sino bajo la gracia. Gracias a Cristo, caminaba en perfecta obediencia y armonía con la ley. Y Wagoner siguió comentando, el tiempo verbal pasado puede ser empleado aquí solamente en referencia a los que han venido a Cristo y han sido justificados por la fe, tal como muestra Pablo en el versículo siguiente, puesto que la ley fue nuestro guía para llevarnos a Cristo. Entonces, la ley tiene que seguir siendo un guía pedagogo para los que no están en Cristo. Así que entonces, la ley tiene que seguir siendo nuestro guía para los que no están, dice, en Cristo, que no han sido justificados, que no son justos, santos, y que ha de retener esa función hasta que haya sido llevado a Él todo aquel que vaya a aceptar a Cristo. Por lo tanto, la ley moral de los 10 mandamientos será un guía para llevar a los hombres a Cristo mientras dure el tiempo de gracia. Así que todo pecador, mientras no encuentra a Cristo realmente por fe y no acepte a Cristo verdaderamente de todo corazón, entregando su vida egoísta y todo lo que tiene, entonces dice, la ley seguirá siendo su guía y tendrá que tratar de seguir obedeciendo imperfectamente la ley y nunca podrá hallar salvación. Y dijo, la ley levítica, en contraste, perdió su vigencia hace cientos de años. Por lo tanto, no puede ser la ley a la que se refiere ese texto, como sostiene Jorge Butler, Urias Smith
y Dudley Cangrid. Eso es la posición que presentó E.J. Waggoner. ¿Y cómo fue presentado en 1888? ¿O cómo fue recibida esa posición? La hermana Elena White, en Materiales de Elena White, en la página 211 y 212 dice: por primera vez, dice Elena White, comencé a pensar que podría ser que no sosteníamos opiniones correctas después de todo sobre la ley en Gálatas, porque la verdad no exigía tal espíritu para sostenerla. Los hermanos, dice, refiriéndose a los que sostenían la posición adventista de que el ayo era solo la ley ceremonial, que primero habló, dice, en un decidido pero incompetente lenguaje, se lamentaba por la introducción del tema de la ley en Gálatas en 1888. Y ella dice: la fe de Jesús ha sido pasada por alto y tratada de una manera indiferente y descuidada, dice, entre nosotros en el pueblo adventista. No ha ocupado la prominente posición en la que fue revelada por Juan en Apocalipsis 14:12, la fe de Jesús. La fe en Cristo como la única esperanza del pecador ha quedado fuera, dice, de los discursos y sermones adventistas, sino de que la experiencia religiosa de muchos afirma creer en el mensaje del tercer ángel. En esta reunión tuve testimonio de que la luz más preciosa había estado brillando en las Escrituras en la presentación del gran tema de la justicia de Cristo conectada a la ley, que debe ser constantemente guardada por el pecador como su única esperanza de salvación. Esto no era nueva luz para mí, porque había venido a mí de la autoridad más alta los últimos 44 años y la había presentado a nuestro pueblo por pluma y voz en los testimonios del Espíritu de profecía. Pero muy pocos habían respondido, excepto por asentimiento a los testimonios traídos sobre este tema. Había muy poco hablado y escrito de Apocalipsis 14:12 sobre esto. Los discursos de algunos podrían estar correctamente representados como la ofrenda de Caín. Así que él reconoció que el pueblo adventista, los mensajeros o los ministros, predicaban solo la ley sin la fe de Jesús. Eran sermones como las ofrendas de Caín. Por eso dice la hermana White: si nuestras opiniones sobre Gálatas no son correctas, dijeron muchos, entonces no tenemos el mensaje del tercer ángel y nuestra posición se va por la borda. Y no queda nada para nuestra fe adventista. Y les dije que la declaración era incorrecta. El tema en cuestión no es un asunto vital, dijo ella, y no debe ser tratado como tal. La gran importancia y la magnitud de este tema han sido exagerados por esta razón, a través de ideas erróneas y pervertidas. Vemos el espíritu que prevalece en esta reunión, que es sin Cristo, dijo el Congreso de 1888, y que nunca debiéramos ver exhibido entre hermanos. Ha habido un espíritu de farisaísmo que está entre nosotros, y levantaré mi voz en contra donde quiera que se revele. Así que el espíritu de farisaísmo que estaba comenzando en 1888, en 1886, había leudado el Congreso de 1888. El rechazo fue, dice, casi general. ¿Y cuál era la posición de Uriah Smith, que estaba en el Congreso de 1888? La hermana White escribió acerca de su posición de Uriah Smith en Materiales de Elena White 3:48. Dice así:
Hermanos, no dejen que ninguno de ustedes sea arrojado fuera del camino. Bueno, usted dice, ¿qué significa el artículo del hermano Urias Smith en la revista Heraldo? La hermana Joy dijo, él no sabe lo que está hablando. Él ve árboles como hombres caminando. Todo depende de nosotros ser obedientes a los mandamientos de Dios. Por lo tanto, él toma a esos que han sido colocados en falsos escenarios y los ata en un solo bulto, como si nosotros estuviéramos descartando las afirmaciones de la ley de Dios, cuando no hay tal cosa. Es imposible para nosotros exaltar la ley de Jehová a menos que aceptemos la justicia de Jesucristo. ¿Qué es lo que acontecía? Urias Smith presentaba en falsos escenarios la ley de Dios y lo ataba, dice, en un solo bulto, la obediencia y la ley. En otras palabras, la obediencia la unía a la ley. Pero dice, no se puede unir la obediencia a la ley. La ley solo fue dado como un ayo para llevarnos a Cristo y necesitamos la fe de Jesús, una fe verdadera, para ser justificados, y una vez justificados, entonces el creyente en el nuevo pacto, con la ley de Dios en el corazón, con el amor en el corazón, con Cristo en el corazón, ahora sí vendrá la verdadera guarda o obediencia a los mandamientos de Dios. No se puede entonces unir a la ley escrita de los 10 mandamientos inmediatamente la obediencia, sino el pecador debe ir a Cristo y aceptar el mensaje de la justificación por la fe. Y en la tercera oportunidad, dice, Urias Smith mantuvo su posición hasta su muerte en 1903. Sin embargo, insistía en que él siempre había creído en la justificación por la fe. Y muchos estuvieron de acuerdo con él en su oposición. Sus escritos desde 1888 hasta 1903 demuestran que nunca aceptó el mensaje. Cuando se suscitó una nueva controversia, que es la tercera oportunidad, en 1906-1907, en relación a los 2 pactos, la mayoría de los dirigentes adventistas, tanto de nuestra casa editora y de la Asociación General, aceptaron por defender la posición mantenida por los opositores al mensaje de 1888. Incidentes como ese dan fe de una oposición que no cesaba hasta 1907. Así que la primera oposición fue en 1886 en el pueblo adventista, la segunda en 1888 y la tercera en 1907. La oposición sobre los pactos de Urias Smith y Jorge Butler vino a ser la postura predominante, aceptada mayoritariamente en el pueblo adventista. Toda una generación de adventistas se ha visto confrontada con conceptos tomados de los evangélicos, mezclados con principios del viejo pacto, que pasan como si fuera el pacto de la gracia y la justificación por la fe. Así entonces, este asunto en la historia se muestra hasta nuestros días. Y nosotros necesitamos aprender de la historia. Pablo dijo, todas las cosas que acontecieron es para nuestra enseñanza. No debemos repetir la incredulidad. Necesitamos el poder del mensaje de la justicia por la fe en relación con la ley. Porque cuando el creyente recibe, dice, la ley de Dios en el corazón, en el nuevo nacimiento, ahora tendrá una vida
recta y santa y obediente, y podrá dar el fuerte pregón con la imagen, el carácter de Cristo reproducido en el creyente. Una vida santa interna y externa. Y solamente la obediencia a la ley humanamente produce una vida de obediencia externa nada más. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio. Amén. Así sea.